10 de la mañana con 32 minutos. 10 con 32. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Estamos portaleando la mañana, como siempre, acá en Portales Digital. Hablar del servicio militar tiene un tinte como bien especial, porque los que tenemos un poquito más de 40, incluso un poquito menos de 50 en ese trecho, recordamos que hubo una época en que el servicio militar era de carácter obligatorio, ¿eh? Para empezar. Pero además, ¿no es cierto? Además de ello, uno como que buscaba la forma, dándolo de manera anecdótica, uno trataba de buscar la forma de sacarse el servicio militar, tratar de no cumplir. Aunque claro, nuestros padres e incluso nuestros abuelos también, como que se les inflaba el pecho de wow, cumplí con mi deber del servicio militar, soy un chileno de tomo y lomo. Pero no todos tienen gratos recuerdos de esta experiencia de vida. Y precisamente es lo que vamos a entrar a analizar un poco. Se acaba de publicar el libro Las guerras dentro de los cuarteles, una publicación que habla, ¿no es cierto?, respecto del servicio militar durante los años del régimen en nuestro país. Para ello, tenemos ya en línea a su autor, ¿no es cierto?, el australiano Lit Passmore. Él es historiador de la Universidad Andrés Bello y también académico de dicha casa de estudios. Él también posee un doctorado en la Universidad de Western en Australia, y a quien por supuesto agradecemos que esté con nosotros acá en la Primera de Chile. Lit, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Emilio, muchas gracias por la invitación. Lit, conversemos de lo más básico. Llama poderosamente la atención que alguien, digamos, de origen extranjero hable de algo que es tan propio de los chilenos, que es el servicio militar, sobre todo en una época que por lo menos este año tiene un contexto especial. Se conmemoran 50 años y pareciera ser que las heridas al respecto como que están muy lejos de sanar todavía. ¿Cómo se te ocurre hacer un trabajo como este? Bueno, yo estudiaba la historia alemana y mi primer libro tiene que ver con el terrorismo en Alemania en los años 70. Y una vez viviendo en Chile, llevo 12 años en Santiago. Una vez viviendo acá, yo empecé a leer sobre los presos políticos y hay algunos momentos en estos testimonios donde hablan de los jóvenes haciendo guardia, ¿cierto? Y esos momentos son súper interesantes, ¿cierto? Me llamó mucho la atención las descripciones de los presos políticos de esos jóvenes, ¿cierto? Muchas veces del mismo pueblo, la misma edad, también con miedo, ¿cierto? Y justamente en ese momento, 2010 por ahí, se estaba consolidándose un movimiento de exconscriptos, ¿cierto? Hay movimiento a través de Chile de muchas agrupaciones de exconscriptos que están buscando reconocimiento como víctimas del régimen militar y también beneficio, ¿no? Entonces, ese movimiento estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Es lo que algunos llaman hoy en día objeción de conciencia, ¿no? Esa es otra cosa, porque los exconscriptos que están parte de ese movimiento, la gran mayoría, diría yo, quería hacer el servicio militar, ¿cierto? Un poco como mencionaste al principio, querían hacer el servicio militar para cumplir con ese deber,
para defender la patria, pensando en desfilar, pensando en traer el uniforme, o también como una opción económica, ¿cierto? Quería una educación, más oportunidades después de ese servicio militar. Entonces, querían hacerlo, ¿no? Tanto la clase que entró 73, en marzo 73, como la clase que entraron durante la dictadura, ¿cierto? Había eh, bueno, querían hacerlo, ¿cierto? Entonces no fue tanto lo que surgió después en los 90, ¿no? Ahora bien, dicho esto, ¿cuánto tiempo te tomó el trabajo de investigación para terminar, ¿no es cierto?, en este libro que estás compartiendo con la ciudadanía por estos días. Bueno, lo que se publicó hace poco es la traducción del libro que salió primero en inglés. Y ese libro salió en 2017. Entonces la investigación empecé ya en 2011. Fue parte de un postdoc que yo hice en la Universidad de Chile entre 2011 y 2014 y agregando 1 o 2 años más y el libro salió en 2017. Entonces son 6 años, ¿cierto? 6 años de recoger testimonio, hacer entrevistas, asistir a reuniones, tomando nota de campo. Eso. Son 6 años, ¿no? 6 años, sin duda, un tiempo bastante largo para un trabajo de estas características. Me imagino que tuviste acceso de archivos y colaboración de las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo, o igual también fue complejo. Recordemos que estamos hablando de una época que pareciera ser que hay quienes desean curar esa herida, pero hay otros que sencillamente como que desearían mejor olvidarla. Bueno, bueno, el libro tiene que ver justamente con cómo este movimiento y las personas que son parte de ese movimiento recuerdan su servicio militar. Eh, claro, la participación de la Fuerza Armada fue poca. Yo pedí varias estadísticas, por ejemplo, y me dieron estadísticas y respondieron a esas preguntas. Pero la fuente, sobre todo, son los testimonios de los conscriptos dentro del contexto de ese movimiento. Perfecto. Ahora bien, a lo mejor esto va más enfocado para las nuevas generaciones que insisto, tal vez no conciben que había una época en que el servicio militar era obligatorio, no como hoy día que es totalmente voluntario e incluso que tiene una arista económica que tú mencionabas precisamente para impulsar, ¿no es cierto?, el interés por parte eh, de los jóvenes que potencialmente están dentro de los respectivos llamados año a año, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, recordemos un poco qué características tenía el servicio militar obligatorio, especialmente en los años del régimen. Bueno, se extendió a 2 años primero, no fue 1 año, sino dos, se extendió a 74, a 2 años. Bueno, y las experiencias son varias, ¿no? Entonces, este movimiento cuenta con alrededor 100.000 socios, ¿cierto? Que tienen algún contacto con el movimiento de ex-conscriptos, y eso representa bueno, un 25% más o menos de los jóvenes que hicieron su servicio militar en dictadura, ¿cierto? Estamos hablando de muchas personas, casi 400.000. Entonces las experiencias son muchas, son varias. Eh, pero claro, fue una experiencia dura los de 73, para mucho. Pero estamos hablando también de las casi guerras con Argentina en el sur. Estamos hablando de la construcción de la carretera austral. Estamos hablando de estar en la frontera con Bolivia y Perú en el norte. También esperando una posible guerra con los vecinos allá, ¿no? Estamos hablando de condiciones climáticas desde Magallanes hasta el desierto en el norte. Entonces las experiencias son varias. Los testimonios muchas veces denuncian son maltrato físico, psicológico, como parte de la formación militar, ¿cierto? Eh,
Eso sí, ¿cierto? También hay muchos que no denuncian ese tipo de formación. Eh, ahora bien, siempre se dice que el servicio militar, ¿no es cierto?, es una obligación de todo ciudadano, pero en esos años al menos había una particularidad en términos eh, de que un sector en particular de la sociedad ingresaba a cumplir con dicha obligación, cómo se da, ¿no es cierto?, este componente social del servicio militar en esos años. Bueno, no solo en estos años, ¿no? Entonces, el servicio militar se instaló en Chile en 1900 y la idea era al principio que iba a ser una fuerza para democratizar, entre comillas, la sociedad, teniendo lo rico y lo pobre, haciendo el servicio militar juntos, ¿no? Pero nunca fue así, ¿no? Siempre fue una experiencia para los sectores populares, ¿no? Los sectores más humildes. Y poco a poco se transformó en un rito importante, un rito en términos de masculinidad, un rito económico, un rito patriótico, para estos sectores, ¿cierto? Entonces, en dictadura, claro, los jóvenes que hicieron el servicio militar son de los sectores populares, los sectores más humildes. Fue así antes también y también después, ¿no? Ahora, hay una pregunta que resulta clave cuando uno ve situaciones de, de lo que es eh, las Fuerzas Armadas en otros países en el escenario actual. Eh, y eso nos recuerda precisamente, nos trae a colación la siguiente pregunta. ¿Hubo adoctrinamiento político durante este periodo de enseñanza o Chile es tal vez uno de aquellos casos de excepción a la regla en donde aún en esos años difíciles como que se separa, ¿no es cierto?, lo que es la parte política de la parte netamente militar? No, fue bastante politizada, ¿cierto? Entonces había una campaña anticomunista también dentro de los cuarteles, pero parte de eso es interesante, parte de eso es el miedo que tenían los militares frente a los jóvenes de los sectores humildes, ¿cierto? Porque había una lógica según la cual la pobreza produce la radicalidad, ¿cierto? Entonces, justamente estaban recibiendo conscriptos eh, desde los sectores más sospechosos para los militares, ¿cierto? Y ese vínculo no fue tan así, ¿cierto? Entonces, esa lógica de la pobreza produce sí o sí la radicalidad política. No fue tan así en ese, bueno, nunca, ¿cierto? Pero tampoco en esa época, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes que entraron en los cuarteles hablan de una ignorancia política en ese momento, de una indiferencia importante. No todo, claro, pero yo diría la mayoría, ¿cierto? No sabía de política, no quería saber de la política, entonces entraron por esas razones, ¿cierto? Razones patrióticas, pensando en el siglo XIX, eh, o razones económicas. Esas fueron las motivaciones para querer hacerlo, ¿no? Y, sin embargo, de estos casos que entraron, ¿no es cierto?, como tú dices, de, de casos sospechosos, ¿no es cierto?, para el ejército, ¿no es cierto? Mm. El, ¿Conociste casos de tortura o sanciones por pensamientos políticos contrarios al régimen militar? Sí, hay casos así, ¿cierto? Hay persecución política también dentro de los cuarteles. A veces por opiniones o militancias reales, pero también militancia inventada, ¿cierto? Donde es más sospecha que algo real. Pero claro, hay casos de maltrato hasta tortura por persecución política. Eh, Estos métodos también fueron parte, como dije antes, de la formación militar en algunos casos, ¿no? A ver, ¿cómo así? Porque uno esperaría, ¿no es cierto?, eh, eh, este tipo de casos, ¿no es cierto?,
de tortura, sanciones, precisamente eh, como suele decirse, por pensar distinto, hacia Claro. la postura oficial, pero, eh, pero casos eh, que estén vinculados, ¿no es cierto?, como parte de la metodología de enseñanza, es, es como algo que es casi contradictorio. Claro, la lógica era la resistencia, ¿cierto? Había que, como soldado chileno, había que poder resistir el maltrato que iban a recibir a mano, por ejemplo, argentino. Porque viene la guerra con Argentina, entonces los argentinos van a maltratar a los soldados chilenos, entonces hay que practicar, hay que saber resistir ese maltrato. Eso fue la lógica. Ahora bien, siempre se dice de que quienes cumplen con el servicio, o por lo menos se les pinta como que se les va a abrir un mundo de oportunidades, pero pareciera ser que no a todos se les da de la misma manera. Entonces, los que cumplieron con este deber patriótico, ¿no es cierto? ¿Tuvieron éxito al insertarse al mercado laboral o simplemente fracasaron en el intento? No, muchas veces que no. Entonces, justamente, el libro es una historia de una memoria compartida de servicio militar, ¿cierto? Y estos señores que cumplieron con el servicio militar en dictadura en el siglo XXI están recordando ese servicio como una ruptura importante en su vida, ¿cierto? Una ruptura muchas veces justamente en términos de su trayectoria laboral, ¿no? Entonces, no lograron insertarse bien en el mercado laboral y ese contraste mucho, se contraste mucho con el deseo de hacer el servicio militar justamente para tener más oportunidades, ¿cierto? Entonces tenemos ese antes y después, y el servicio militar representa una ruptura fundamental en su proyecto de vida, ¿no? Pero, a ver, esta rotura de la que tú hablas tiene que ver eh, con que la formación que recibieron a lo mejor ya era totalmente incompatible con el mundo al que salieron después de recibir su formación, o tal vez por algún tipo, no sé, eh, resulta crudo decirlo, pero es necesario, tal vez por algún tipo de trauma, ¿no es cierto?, que tuvieron producto de la experiencia que recibieron en su conjunto, que coincidió lamentablemente con los primeros años del régimen, con un escenario completamente politizado al extremo en nuestro país. Claro, primero por no tener una educación o ninguna formación técnica dentro de los cuarteles, entonces que ayudaría a tener un trabajo después. Y insisto, esto tiene que ver con la expectativa del joven que entró, ¿cierto? Eh, pero también algunos hablan justamente de un trauma, de la secuela física o psicológica que no lo dejaron trabajar bien en los años después. Eh, También hay algunos, ¿cierto?, que no tienen ningún trauma, pero hablan de una laguna previsional, ¿no? Entonces, hay algunos que están buscando una pensión o mejorar la pensión que ya tienen, ¿cierto? A través de ese movimiento. Entonces, hay varias experiencias, ¿cierto? Pero lo que tienen en común es esa visión del servicio militar como una ruptura, ¿no? Estamos conversando con Lee Passmore, historiador australiano de la Universidad Andrés Bello y académico de dicha casa de estudios acá en el Portaleando la Mañana de Portales Digital. Eh, Hay quienes sostienen que el ejército o las Fuerzas Armadas, incluso en general, debieran ofrecer alguna disculpa o incluso aún más lejos, una compensación por quienes hicieron el servicio por esos años. ¿Cuál es tu pensamiento, tu conclusión respecto a esto después de todo el trabajo de investigación que hiciste? Bueno, las agrupaciones están buscando beneficio y reparación del Estado, no de la Fuerza Armada, ¿cierto? Están buscando o eh,
beneficio económico a través de la justicia civil, ¿cierto? Por daño moral, o están buscando una ley como la ley Waller, ¿cierto? También por el Estado, ¿no? Entonces no están pidiendo nada a la fuerza armada. Eh, yo creo que como sociedad, el primer paso es escuchar a esas personas, ¿cierto? Ese es el primer paso, ¿no? De reconocer una cierta experiencia y escuchar lo que tienen que decir. Ese es un paso que todavía falta, ¿no? Eh, hay mucho prejuicio alrededor del tema que se entiende, hay varias trincheras eh, ideológicas tratando el tema de la dictadura, claro, y justamente esta problemática, esa historia, no cabe en ninguna de las grandes narrativas, ¿cierto? Entonces es difícil integrar esa experiencia y la memoria del servicio militar en una narrativa nacional. Entonces el primer paso, creo yo, es simplemente escucharlos. Ahora, antes de ir entrando en las últimas preguntas para ir cerrando esta entrevista, Lid, eh, siempre es bueno tener, digo yo, la visión de todos lados respecto de cosas que habitualmente nos ocurren en la interna como país. Y sin duda que los 50 años del régimen tienen una connotación distinta para los distintos sectores de nuestro país, pero también es bueno preguntarse de repente cómo nos ven desde afuera al respecto. Entonces tú como historiador, como extranjero, ¿no es cierto?, hacendado en nuestro país, ¿cómo ves tú el contexto que se está dando respecto a este hecho? eh, ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto queda por avanzar también? ¿Cómo lo ves tú? Como desde afuera. Claro, Eh, bueno, buena pregunta, ¿cierto? Eh, yo creo que la interpretación del golpe y la dictadura en Chile desde afuera, eh, hay menos división como acá en Chile, ¿cierto? Entonces las interpretaciones, hay una división clara, ¿cierto? Hay dos lados, hay dos sectores por lo menos, ¿cierto? Grandes. Eh, y eso no existe tanto fuera de Chile, ¿no? Eh, entonces eso es interesante. Pero llegando a los 50 años, acá en Chile, es una interpretación, una memoria que sigue siendo muy dividida, ¿no? Eh, y justamente en ese contexto es importante, yo creo, tener una perspectiva a largo plazo, tener una perspectiva que va un poco más allá de la lucha, la lucha por la memoria, esa lucha política por la memoria. Y esa es la perspectiva que es necesaria tener para entender lo de los exconscriptos. ¿tú crees que, a tu juicio, desde el punto de vista histórico, tú crees que la clase política en general, indistintamente del color, quiero ser muy claro, indistintamente del color político de turno, se ha tratado de hacer un uso de este hecho histórico, eh, y eso tal vez ha impedido que, que se concrete, ¿no es cierto?, a la larga la anhelada reconciliación que ya la venimos esperando desde hace 50 años. Claro, pero la posición política de la clase política son representativas también de una división en la sociedad, ¿cierto?